¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenas tardes a todos y a cada uno de nuestros oyentes y nuestros querido público que nos está viendo en nuestro Facebook Live cada viernes. Así que hoy, bueno, estamos celebrando la Epifanía del Señor, pero también nuestro programa en especial va a ser dedicado a la actividad del Papa, pero más que la actividad del Papa Francisco, vamos a hablar de lo que fue y es el legado del Papa Benedicto XVI. Toda la humanidad se despertó hace una semana, el sábado 31 de diciembre, con la sorpresa muy triste de que Benedicto XVI ya estaba en la casa del Padre. Hemos querido dedicar este programa a su legado y con nosotros tenemos a nuestro amigo y colaborador Roberto Cide, que le damos la bienvenida. Gracias, Patricia, gracias por invitarme. Muchas Muy gracias. Bien. Roberto, el legado del Papa Benedicto XVI es enorme, diverso, extenso, profundo. Se pueden utilizar muchísimos adjetivos, ¿no? Me parece que en lo que hace, podemos empezar, por ejemplo, por lo que hace a la pastoral de la Iglesia. Como seguramente recordará y mucha gente recuerda, en el primer Ángelus del Papa Francisco, él recomendó un libro del cardenal Casper, a la sazón colaborador de Benedicto XVI, sobre la misericordia. Y en ese libro el cardenal Casper hace una observación que me parece que es muy útil para poder entender el legado del Papa Benedicto en la pastoral, porque dice que en su encíclica social, el Papa Benedicto, en la encíclica social del Papa Benedicto, Caritas in Veritate, que es un documento maravilloso en el que el Papa Benedicto, retomando Populorum Progressio y Solicitudo Rei Socialis de Pablo VI y Juan Pablo II respectivamente, desarrolla la doctrina social de la Iglesia, dice el cardenal Casper que el Papa Benedicto, de manera explícita en esa encíclica, pone en el centro de la discusión sobre las cuestiones sociales y de justicia social el tema de la caridad, del amor, ¿no? Y no es que antes no estuviera, porque por supuesto la justicia sin amor no es verdadera justicia, ¿no? O el amor es el fundamento de todo. Pero el Papa Benedicto, señala el cardenal Casper, lo hace de manera explícita. Y es cierto, ¿no? De manera que inclusive el, el Papa Benedicto nos hace pensar más que en justicia social, en caridad social. O sea, ya el Papa Juan Pablo II nos había dicho que la justicia, para ser perfecta, tiene que estar unida a la misericordia, ¿no? Y misericordia es el nombre que damos al amor de Dios. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, es el nombre que damos a su amor, ¿no? A su amor incondicional, ¿no? Entonces, la justicia se perfecciona por el amor. Si no, decía el Papa Juan Pablo II, degenera en venganza. Y el Papa Benedicto nos ha dicho que en el centro de la discusión sobre la justicia debe estar el amor, ¿no? Porque, por ejemplo, dice el Papa Benedicto, aun si el mundo fuera perfectamente justo, ¿no? Que no lo es por la realidad del pecado, pero aun si fuera el mundo perfectamente justo, sería necesario el amor. Y así como también nos enseñó el Papa Benedicto la relación que existe entre amor y verdad, ¿no? Porque cuando él dice el amor sin verdad, y lo repitió en el Parlamento británico, el amor sin verdad se vuelve un sentimentalismo barato. Esa expresión no la usó el Papa, la uso yo, ¿no? Él usó sentimentalismo, yo agrego barato. ¿No? Entonces, el amor sin verdad se vuelve sentimentalismo. La verdad sin amor es insoportable, ¿no? O sea, y pensemos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que tengo que bajar de peso y que soy pelado, pero cuando voy al médico y me dice tenés que bajar de peso, si no me lo dice con cariño y con ternura, No lo escuchas. no solo no lo escucha, sino que en vez de ayudarme, me Sí, hiere, me sí, puede llegar a herir, sí. ¿no? Entonces, eh, eh, esa, esa centralidad del amor y de la caridad en la vida de la Iglesia, que por supuesto siempre estaba, pero el énfasis, porque aquí de lo que se trata son de matices, ¿no? Creo que es el gran legado del Papa Benedicto, que viene a apuntalar o a desarrollar la misericordia de Dios, ¿no? Que el Papa Juan Pablo II, sobre la que el Papa Juan Pablo II trató abundantemente, la encíclica, ¿no? Dives in Misericordia, y por supuesto Juan Pablo II, la misericordia,
Benedicto XVI la caridad en la vida de la Iglesia y en la acción de la Iglesia, y que todo eso lo vemos ahora cristalizado en el pontificado del Papa Francisco, ¿no? Entonces yo creo que una lectura sobrenatural de los pontificados muestra claramente la dirección en la que el Espíritu Santo está llevando a la Iglesia en ese aspecto. Después, por ejemplo, en cuestiones de derecho canónico, ¿no? En el doloroso tema de los abusos por parte de eclesiásticos, el Papa Benedicto XVI fue instrumental en la toma de conciencia, ya cuando era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y en la creación de instrumentos jurídicos para combatir esa lacra. Es que, como tú dices, hay esa cadena de pontificados. Fue como Claro, perfecto cuando con Juan Pablo II, que inició este recorrido para profundizar en este tema claro, tan doloroso para la claro, humanidad, y sigue su recorrido con claro. Benedicto Y, por XVI. ejemplo, la reforma del libro 6 del Código de Derecho Canónico, que es la sección penal del Código de Derecho Canónico, empezó durante el pontificado de Benedicto XVI, por mandato de Benedicto XVI, por supuesto, tomó tiempo en elaborarla y fue promulgado por el Papa Francisco. O, por ejemplo, la reforma administrativa financiera de la Santa Sede, que comenzó Benedicto XVI y continuó durante el pontificado del Papa Francisco, y el Papa Francisco en muchas oportunidades ha dicho el rol fundamental que en esa reforma tuvo el cardenal australiano George Pell, a la sazón un confesor de la fe. Y después podemos hablar también en cuanto a su legado intelectual, que es impresionante, y sus contribuciones. Por ejemplo, en mi parroquia hay muchos profesionales y hay gente que tiene, ocupa posiciones de liderazgo en la sociedad, y yo siempre les recomiendo que lean del Papa Francisco una pequeña obra que se llama Corrupción y Pecado, en el que él hace una distinción, ¿no? Y lo ha dicho varias veces también públicamente. Somos pecadores, pero no somos corruptos, ¿no? Pecadores sí, corruptos no, son dos cosas distintas. Y del Papa Benedicto, lo que a mí me parece que es una trilogía, yo no sé si él tuvo la intención de hacerlo así, pero a mí se me antoja una trilogía de su magisterio, que son el discurso en las Naciones Unidas, el discurso en el Parlamento Británico y el discurso en el Parlamento alemán, en el Bundestag. Que en el discurso en las Naciones Unidas habla del derecho natural, ¿no? El discurso en el Parlamento Británico habla sobre la razón y la actividad política y la democracia y los valores. Y en el discurso en el Parlamento alemán, donde se dirige directamente, en mi opinión, a la clase política y les dice, uno entra en política con afán de hacer el bien, pero para poder implementar esos ideales tiene que alcanzar el poder. Pero les hace una advertencia, cuidado, que en ese camino es muy fácil perder de vista que alcanzar el poder es un medio para hacer el bien y se puede volver un fin en sí mismo con resultados catastróficos, ¿no? Y por supuesto hace referencia a la trágica historia de Alemania en el siglo XX, inclusive llega a decir que aquellos que se oponían al régimen nazi no solo hicieron un servicio a Alemania, sino un servicio a la humanidad, como lo hacen todos los que luchan por un mundo más justo, por la libertad, ¿no? Y después ahí hace referencia al tema ecológico, que también, digamos así, el primer papa verde, por decirlo de alguna manera, fue Benedicto XVI, que inclusive en su tiempo los medios de comunicación seculares se burlaban porque durante su pontificado se hablaba de pecados ecológicos, ¿no? Pecados contra la creación. Y en ese discurso en el Parlamento alemán, el Papa Benedicto dice, yo no voy a hacer una aclaración, que no es que él tome partido por un sector, por el Partido Verde, pero que en ese sentido los movimientos ecologistas hacen un servicio a la humanidad al ayudarnos a tomar conciencia del respeto debido a la creación que es de Dios y de la cual nosotros somos custodios y que compartimos con las generaciones que nos precedieron y con los que vienen atrás nuestro, ¿no? Que no puede, como dice
el Papa Francisco. No podemos dejarle a los que vienen atrás nuestro, un gran basurero, ¿no? Y, en fin, uno podría hablar Interminables sí, temas abordando sobre lo largamente que del la legado del figura Papa. del sí. Y ni que hablar también en cuanto a lo que es el papado en sí mismo, su renuncia en febrero del 2013, ¿no? Siempre marcó estas pautas, ¿no? Yo, Necesarias, diría yo, trágicas, dramáticas, pero necesarias en sí, el yo no diría momento trágica, justo. yo no diría dramático, sí, trágico no. Y yo creo que en ese sentido también demuestra el coraje. Un sacerdote que yo aprecio mucho de mi diócesis, de la arquidiócesis de Miami, el padre José Luis Menéndez, que fue mi párroco, tuve la dicha de ser su vicario y a quien considero un amigo ahora. Él, cuando en aquel momento me dijo una cosa así, dijo, este, era un hombre a quien yo respetaba, ahora lo admiro por su coraje, porque hay que tener el coraje de pararse frente a 6 siglos de tradición y decir, no, esto es lo que hay que hacer y lo voy a hacer, porque, porque son 600 años, es un peso de 600 años, ¿no? Y fue para mí el inicio de esta reforma, porque partiendo de su renuncia, hubo como la urgencia de ver para atrás y ver cómo poder cambiar Claro, claro. Sí, un desde papa, sí, adentro, la iglesia cambiar totalmente. desde Un adentro, papa reformista, no cabe la completamente. menor duda, un papa reformista en el auténtico sentido de la palabra, ¿no? Y como debe ser la reforma de la iglesia. Hay un dicho que dice, la iglesia siempre está necesitada de reforma, porque la iglesia siempre está necesitada de conversión, de volver a Jesucristo, de volver a la fuente, ¿no? De sacudirse el pecado de encima que se le pega, ¿no? Porque en la iglesia coexiste lo divino y lo humano, ¿no? Como San Agustín nos recordaba, ¿no? La santidad de Dios y la miseria nuestra. Y entonces, si no estamos atentos, bueno, el Papa Francisco en el discurso de fin de año de la curia lo volvía a recordar cuando hablaba, ¿no? De prestar atención a la acción del diablo, ¿no? Y a las tentaciones, ¿no? Que son reales. Y en ese sentido, el Papa Francisco lo fue Juan Pablo II, pero más claramente y de manera más evidente todavía, el Papa Benedicto es un Papa reformista, no cabe ninguna duda. Bueno, te damos muchísimas gracias porque nos has dado un panorama amplio, extenso, en poco tiempo, en lo que se puede entrar en un programa de 15 minutos, de lo que es esa figura que queda grabada en los corazones de toda la humanidad, el Papa Benedicto XVI. Sí. Roberto, te agradezco muchísimo. Sí, y si me permitís unos instantes, Claro. Patricia, ayer tuvimos las exequias del Papa Benedicto y realmente conmovedor. Si puedo, dos cositas. Por ¿Puedo? supuesto. Una, al final, ese gesto del Papa Francisco, que yo tuve el privilegio de participar aquí en la crónica con un compañero suyo, Renato, Ujú. y, y comentábamos, no encontrábamos adjetivos para describir eso. Veneración, afecto, bendición, oración, amor, cariño, que sabemos que es genuino porque el Papa Benedicto, en su libro Últimas Conversaciones, hace referencia a ese afecto que recibía del Papa Francisco y que él le tenía al Papa Francisco. Y la otra cosa, ayer aquí en Roma fue un día gris, con mucha niebla, Era y a, impresionante y a medida esas que, imágenes. y a medida que iba avanzando la celebración, como que la niebla se iba disipando. Y yo pensaba, yo le tengo gran devoción a San Agustín, no lo conozco con la profundidad con la que lo conocía el Papa Benedicto, ¿no? Pero sé, y siempre me acuerdo, que en la conversión de San Agustín fue instrumental un pasaje de la carta a los Romanos, del capítulo 13, que dice así, la noche está avanzada, el día se acerca, ¿no? Ya despunta el alba, le dice San Pablo a los romanos. Dejemos las actividades de las tinieblas y volvámonos hacia la luz. Y yo pensaba durante el funeral, ayer, las exequias de Benedicto XVI, yo pensaba, hasta en este evento uno puede hacer un paralelo de Benedicto XVI con San Agustín, a quien él tanto admiraba, tanto citaba, tanto afecto le tenía, ¿no? Porque así como ese pasaje de Romanos 13 fue
el empujoncito que Dios le dio a San Agustín, el Espíritu Santo le dio a San Agustín para llevarlo a la fe de la Iglesia, ese pasaje de Romanos 13 me parece a mí que también servía para describir lo que pasó ayer, ¿no? La noche está avanzada, el día se acerca. Sí, estamos sujetos a la muerte, pero como nos decía el Papa Benedicto XVI, los cristianos podemos atravesar con confianza la oscuridad de la muerte sabiendo que tenemos un amigo, un hermano que nos espera para tomarnos de la mano si nosotros abrimos el corazón a él, ¿no? En fin, hasta en su funeral, yo decía, nos dio una catequesis el Papa Benedicto. Con estas palabras de Roberto, nosotros entonces te agradecemos muchísimo. Gracias. Por tu intervención. Ha sido muy enriquecedora, Roberto. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, hasta aquí, amigos oyentes. Gracias por haber estado acompañándonos en este programa dedicado a Benedicto XVI, a su legado. Hasta la próxima.